Bueno, hoy empezamos con los temas del seminario 3, ¿sí? Con el tema de entropía, básicamente. A ver dónde tengo la... Ahí estamos. Bueno, eh, ¿algún comentario antes de empezar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? El otro día hicimos con total éxito el trabajo práctico número 1. Mañana continuamos con la otra comisión. Y bueno, y vamos a meterle pata con el tema este de los seminarios, a ver si podemos meter algunos más estas semanas. El tema del seminario 3 es entropía. La formulación inicial de la entropía y toda la discusión teórica que acompaña estos temas la van a ver con más detalle en teoría. Acá, como siempre, vamos a dar un bosquejo rápido que permita la resolución de los ejercicios, ¿sí? Para introducir el tema de entropía, usualmente lo que se hace, una introducción rápida, es plantear la primera ley de la termodinámica, ¿sí? De la forma usual, en su forma diferencial, como diferencial de energía interna igual a diferencial de calor más diferencial de trabajo. Para un proceso reversible le agregamos el subíndice reversible y recordamos el concepto de función de estado, que nosotros en los seminarios por ahí no le damos tanta bolilla, que es que una función de estado es cualquier función termodinámica cuya variación depende solo del estado inicial y del estado final, sin depender de la trayectoria que uno siga para ir desde ese estado final, desde ese estado inicial, perdón, al estado final. O sea, una función de estado es aquella cantidad termodinámica que solo depende del estado inicial y del estado final. La energía interna y la entalpía son ejemplos típicos de funciones de estado, ¿sí? Pero el calor y el trabajo no. Ahora bien, cuando uno hace una pequeña transformación sobre esta primera ley, despeja el calor reversible, impone la condición de que el trabajo sea solamente trabajo presión-volumen, o sea, trabajo de expansión y de compresión, obtiene esta expresión de acá. Esta expresión de acá no dice nada nuevo, pero si uno la divide por la temperatura y la aplica para un gas ideal, o sea, reemplaza presión sobre temperatura por lo que sale de la ecuación del gas ideal, obtiene la expresión que está abajo. La expresión que está abajo es simplemente una manipulación de lo anterior, no tiene nada nuevo. Sin embargo, sí tiene alguna cosita nueva. Porque estas expresiones, la primera ley o alguna de sus derivadas, involucraban solo una función de estado, que era la energía interna. Esta de abajo ahora involucra una nueva función de estado. ¿Por qué esta es una función de estado diferencial Q sobre T? Porque depende solo de un término que tiene temperaturas. La temperatura lógicamente es una función de estado. El delta T es temperatura final menos temperatura inicial, independientemente de cómo uno haya hecho ese proceso. Y este término involucra solamente los volúmenes. El volumen también es una función de estado. Entonces, esta nueva cantidad que aparece acá es una nueva función de estado. Esa función de estado es, por supuesto, la famosa entropía, que se define, en la definición más general que podemos dar de entropía, es la que está ahí. O sea, el diferencial de, perdón, diferencial S igual a diferencial Q reversible. Eso es importante, porque esta definición está hecha para un proceso reversible, dividido la temperatura. Esta expresión es de una utilidad limitada, pero sirve como definición, ¿sí? Como una definición inicial. Bueno, ¿a qué se asocia esta función de estado nueva entropía? Bueno, se asocia fundamentalmente con un problema estadístico, ¿sí? Uno tiene
un sistema con una energía macroscópica. Por ejemplo, piensa en un mol de moléculas de un gas moviéndose. Ese mol de moléculas tiene una energía total, una energía media calculada por la teoría cinética de los gases. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿de cuántas formas distintas podría yo asignarle energía a cada molécula de modo que la energía promedio de todas sea igual a esa cantidad, o sea, al 3 medios de RT que me daba la teoría cinética? O sea, ¿cuántas formas puedo distribuir esa energía en todas las moléculas que forman el sistema? Esto es un problema puramente estadístico, ¿sí? O sea, la entropía está asociada siempre con fenómenos de naturaleza estadística y se refiere al número de configuraciones posibles que yo puedo armar para mi sistema, de modo tal que sea compatible con lo que yo conozco de ese sistema. La energía media, la presión, el volumen y todas las variables macroscópicas que yo pueda conocer. Una discusión más profunda de esto se ve en Físico-Química 2, que uno ve precisamente un capítulo que es termodinámica estadística, y de ahí surge naturalmente el concepto de entropía. Por ahora nos quedamos con una definición fenomenológica, como esta que estamos viendo ahora, ¿sí? Es una nueva función de estado y esa función de estado va a tener su utilidad en termodinámica. Bueno, esta expresión que sacamos para la entropía, ¿sí? Es la que se usa para calcular variaciones de entropía en procesos que involucren gases ideales. Entonces, cuando tienen que calcular una variación de entropía para una transformación arbitraria de un gas ideal, siempre se puede aplicar esta expresión que está acá. Fíjense que ya no importa, una vez que pasamos de esta expresión a esta, ya no importa la naturaleza del proceso, porque la entropía es una función de estado. Al ser una función de estado, solo depende del estado final y del estado inicial. El estado final tendrá una determinada temperatura, un determinado volumen. El estado inicial lo mismo. Entonces, si yo conozco esa temperatura final y la temperatura inicial y el volumen final y el volumen inicial, puedo calcular perfectamente la variación de entropía, independientemente de cómo haya sido esa evolución, si fue reversible o irreversible. La expresión esta ya me independiza de la naturaleza del proceso. Bueno, esta es una de las expresiones más importantes del seminario, porque se aplica siempre que uno tenga un gas ideal. Este primer término describe el calentamiento o el enfriamiento del gas ideal y esto describe los cambios de volumen que sufre ese gas ideal. Fíjense que a diferencia de la entalpía y de la energía interna, aún para un gas ideal, la entropía depende del volumen. O sea, la entropía ya no es una función solo de la temperatura para el gas ideal, como era la entalpía. No, ahora aún para el gas ideal depende de la temperatura y del volumen. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque a veces uno confunde con la entalpía. Si uno tiene un proceso isotérmico, este término de acá desaparece y solo nos sobrevive. Y si uno tiene un proceso isocórico, este término desaparece y solo queda la parte de la temperatura. Estas terminan siendo de las formulitas más usadas en los cálculos de entropías. Cuando uno tiene un calentamiento, otro caso típico que aparece continuamente es el calentamiento ya no de un gas ideal, sino de una fase condensada. En ese caso uno puede aplicar directamente la definición, diciendo, bueno, como yo hago un calentamiento, ese calentamiento lo puedo hacer a presión constante, el diferencial Q reversible es n veces el diferencial de entalpía, porque el proceso es a presión constante. Entonces la expresión que termina resultando es NCP diferencial de T sobre T, que integrado y suponiendo que el CP es constante, eso siempre lo tenemos que mirar, nos queda esta expresión de acá abajo. Si el calentamiento fuese a volumen constante en cambio de a presión constante, acá nos terminaría quedando el CB. La expresión sería la misma, pero con el CB metido ahí adentro.
Estas son las fórmulas más simples para el cálculo de entropía y son las que más se usan. El otro caso típico que nos suele aparecer es el cambio de fase, que es un proceso, ya vimos, reversible a presión y temperatura constante. Entonces acá directamente la definición aplica de una. Acá no hay que pensarlo mucho. El diferencial Q reversible va a terminar siendo igual que arriba, n diferencial de h, pero para el cambio de fase. Ya no un calentamiento. Acá tenemos el delta H para el cambio de fase, fusión, ebullición, lo que sea, dividido la temperatura de fusión o la temperatura de ebullición. Esta es otra de las formulitas más usadas y describe y aplica siempre que exista un cambio de fase. Bueno, este es un compendio rápido de las fórmulas que se usan para los cálculos de entropía. Los cálculos son muy parecidos a los de primera ley, no tienen generalmente complicaciones adicionales y aparece algún problema cuando uno se mete con los procesos adiabáticos. Cuando uno tiene un proceso adiabático, recordemos, un proceso adiabático es aquel que no intercambia calor. Entonces, si yo tengo un proceso adiabático que además es reversible, directamente en la fórmula de la entropía, el diferencial Q reversible es cero y la variación de entropía para una adiabática reversible siempre va a ser cero, independientemente de la naturaleza del proceso, ya sea, bueno, sí, para un proceso reversible adiabático, perdón, eh, lo que acabo de decir no tiene mucho sentido. Es para una diabática reversible. ¿Sí? Siempre que uno tiene una diabática, ay, perdón, me trabé, a una diabática reversible, la variación de entropía es cero. Lo que quise decir, independientemente de la sustancia involucrada. ¿Mm? Porque el calor intercambiado es cero. ¿Qué pasa cuando uno tiene una adiabática irreversible? Bueno, lo que se hace en ese caso es descomponer el proceso adiabático en un conjunto de etapas que uno las pueda tomar reversibles. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si la transformación AC es una adiabática irreversible, uno puede descomponer esta transformación en una isobárica reversible y en una isocórica reversible. Para estas etapas, uno tiene fórmulas para hacer el cálculo y puede calcular el delta S para la transformación irreversible. ¿Sí? Para una transformación adiabática irreversible, el delta S siempre va a ser distinto de cero. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Es cero para la reversible. Para la adiabática irreversible, el delta S siempre va a tener un valor distinto, que podrá ser mayor que cero o menor que cero, depende de las condiciones específicas en las cuales se haga ese proceso. Bueno, nunca se puede reemplazar una adiabática irreversible por una adiabática reversible que empiece y termine en el mismo lugar. Esa es un poco la formulación de la segunda ley de la termodinámica. Es una formulación muy termodinámica de la segunda ley. O sea, ustedes nunca pueden reemplazar una adiabática reversible por una, perdón, irreversible por una reversible que empiece y termine en los mismos puntos, que tengan el mismo estado inicial y el mismo estado final. ¿Sí? Porque entonces cualquier adiabática tendría un delta S igual a cero. Bueno, cuando uno tiene una adiabática reversible, el delta S directamente no tiene que hacer cálculos, es igual a cero. Acá en el instructivo tienen un cálculo hecho, o sea, calculando con la expresión de la adiabática, la temperatura final, haciendo todas las cuentas y ver que al final efectivamente el cálculo da cero. Eso no lo tienen que hacer cuando ustedes tienen un ejercicio. ¿Sí? Esto es simplemente para convencerse y para mostrar que las ecuaciones son consistentes con lo que estamos diciendo. Si ustedes tienen un proceso adiabático reversible, se le enchufa directamente delta S igual cero y se acabó. Hay que hacer cuentas cuando el proceso es irreversible. Bien, ¿cómo viene la formulación de la segunda ley? Una formulación más clásica de la segunda ley.
Bueno, la segunda ley de la termodinámica, asociada al concepto de entropía, es un poquito más rebuscada que la primera ley, que es muy sencilla y muy cristalina, es muy transparente. Esta ya no es tan transparente. ¿Qué dice la segunda ley? Dice, bueno, para cualquier proceso, el cambio de entropía del universo siempre es mayor o igual que cero. Esta formulación de la segunda ley, que es la que vamos a usar nosotros, es la formulación típica, trae dos problemas. ¿Sí? Uno es que hace aparecer al universo, que ya suena problemático, y otra que aparece un mayor. ¿Sí? Uno generalmente está acostumbrado a trabajar con igualdades, no con signos de desigualdad. Bueno, la formulación es esta que está acá. Por eso la segunda ley es menos cristalina que la primera. O sea, siempre cuesta un poquito más agarrarle la vuelta. Bueno, ¿a qué llamamos universo? Bueno, el universo es el sistema más todo lo que lo rodea. Todo lo que lo rodea lo llamamos genéricamente alrededores. Entonces, el delta S del universo, tomado como delta S del sistema más delta S de los alrededores, en cualquier tipo de proceso tiene que ser mayor o igual que cero. O sea, la entropía aumenta o a lo sumo queda igual. La energía se conservaba, la entropía aumenta. Esa es la diferencia conceptual fundamental entre las dos leyes. Bueno, ¿y cómo se trabaja este tema del universo? Bueno, es bastante complicado de trabajarlo en términos generales. Solamente nosotros lo vamos a trabajar, y generalmente se puede trabajar, en dos casos particulares. Uno es que el sistema esté aislado. Si el sistema está aislado, los alrededores no se enteran de lo que está pasando en el sistema. O sea, el sistema y los alrededores están separados. No hay transferencia ni de materia ni de energía entre el sistema y los alrededores, y por lo tanto los alrededores no se ven afectados en nada y el delta S de los alrededores es cero. Entonces, como el delta S de los alrededores es cero, la segunda ley se puede formular para este caso particular en función del sistema. Para un sistema aislado, el delta S del sistema tiene que ser mayor o igual que cero. El problema es que los sistemas generalmente no son aislados. O sea, los sistemas naturales que uno estudia están en contacto con sus alrededores. Entonces esta definición es, si bien es más cómoda para trabajar, es muy restrictiva, porque solo aplica a los sistemas que cumplen esta condición de ser aislados. Bueno, ¿a qué otro sistema se le puede aplicar esto? Bueno, a un sistema que no esté aislado, pero que esté en contacto con un medio ambiente cuya temperatura sea constante. Y esa temperatura no se vea afectada por las transferencias de calor desde o hacia el sistema. O sea que la cantidad de calor que el sistema puede perder o ganar no afecta la temperatura del medio ambiente. ¿Cuándo se da esto? Bueno, por ejemplo, una aplicación química, cuando uno tiene el sistema en un termostato. Cuando uno tiene el sistema en un termostato, la temperatura del medio ambiente, que sería el termostato, está siempre al mismo valor. Entonces el sistema toma o elimina calor con el termostato, pero la temperatura del medio ambiente no cambia. Otro caso muy típico es que el medio ambiente sea, por ejemplo, la atmósfera. La atmósfera está a una temperatura fija y no se ve afectada por la cantidad pequeña de calor que puede intercambiar con el medio. Cuando uno tiene esta condición, que el medio ambiente, la temperatura del medio ambiente, no se ve afectado por los procesos que ocurren en el sistema, decimos que el medio ambiente se comporta como una fuente térmica. Una fuente térmica es algo que puede ceder o absorber calor, pero no variar su temperatura. ¿Mm? Eh, Acá hay un ejemplo más abajo, que es qué pasa si uno, por ejemplo, pone una botella de gaseosa a 20 grados en el mar que está típicamente a 10 grados. Entonces, la temperatura de la botella va a cambiar, se va a enfriar, pero la temperatura del mar no.
porque es tan grande comparado con el tamaño de la botella que su temperatura es constante. Entonces está actuando como una fuente térmica. ¿Qué efectos tiene esto sobre la segunda ley? Bueno, si algo puede intercambiar calor y no variar su temperatura, si algo puede intercambiar calor y no variar su temperatura, esa transferencia de calor es reversible. Siempre que uno tiene una transferencia de calor, pero la temperatura no cambia, la transferencia de calor es reversible. ¿Para quién es reversible? Para el medio ambiente. Para el sistema no, porque la temperatura del sistema cambia. El sistema intercambia calor irreversiblemente, pero el medio ambiente lo intercambia reversiblemente, porque la temperatura del medio ambiente no cambia. Bien, esto permite resolver las ecuaciones de la segunda ley. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Bueno, se hace de la forma simple y sencilla. Si uno tiene que el delta S del universo es el delta S del sistema más el delta S de los alrededores, el delta S del sistema yo siempre lo puedo calcular, porque si conozco las condiciones finales y las condiciones iniciales del sistema, el delta S del sistema lo puedo calcular con las formulitas anteriores. El problema son los alrededores. Pero si la transferencia de calor desde el punto de vista de los alrededores es reversible, le puedo enchufar la definición del delta S. Q reversible sobre la temperatura. Para aplicar esta formulita, tengo que estar seguro de que haya un calor intercambiado y que la temperatura sea constante. Si no, no la puedo aplicar. Bueno, en este caso se cumplen esas condiciones. El delta S de los alrededores va a ser Q de los alrededores, o sea, la cantidad de calor que absorben o liberan los alrededores, dividido la temperatura a la cual están los alrededores. El calor de los alrededores es igual a menos el calor del sistema, porque tiene que ser el calor que libera el sistema es el calor que absorbe los alrededores o viceversa. Entonces siempre tiene que ser el calor del sistema cambiado de signo. Esto siempre es calculable, porque yo tengo control sobre las variables del sistema. Entonces directamente me queda esta expresión de acá. El delta S del universo, cuando el sistema está en contacto con algo que yo puedo identificar como una fuente térmica, se calcula de esta manera. Delta S del sistema menos el calor desde el punto de vista del sistema dividido la temperatura a la cual están los alrededores. Y siempre esta cantidad, siempre tiene que ser mayor o igual que cero. Si el proceso que estoy trabajando es irreversible, una transferencia de calor desde el punto de vista del sistema siempre es irreversible, entonces en ese caso esto me va a dar mayor que cero. Cuando el proceso que estoy estudiando es reversible, esto me da cero. Entonces, en la formulita de la segunda ley, el mayor vale para los procesos irreversibles y el igual vale para los procesos reversibles. Un proceso reversible, perdón, mejor la miramos acá, ¿no? Que es la fórmula general, en esto. Un proceso reversible no aumenta la entropía del universo. Un proceso irreversible, sí. ¿No? Eso es algo que uno tiene que tener en cuenta. ¿En qué otra situación se transfiere calor? A ver, les hago esta pregunta para ustedes. ¿En qué otra situación que hayamos visto nosotros se transfiere calor y no se aumenta la temperatura? ¿En los cambios de estado? En los cambios de estado, correcto. Los cambios de estado tienen esta misma característica. Un cambio de estado, hay una cantidad de calor involucrada, pero la temperatura permanece constante. Los cambios de fase son procesos reversibles cuya variación de entropía se calcula con la formulita que vimos al principio. ¿Sí? Esta que está por acá. Esta de acá. ¿Mm?
En ese caso, la transferencia de calor es irreversible y el delta S del universo es reversible, perdón, y el delta S del universo en ese caso es cero, ¿sí? Siempre que uno tiene un cambio de fase. Bueno, esto es básicamente todo lo que necesitan ustedes para la resolución del seminario en una primera parte. Sí, ahora vamos a complementarla con todo lo que sean entropías convencionales y tercera ley. Pero en general estos son los fundamentos del tema entropía. Eh, ¿Algún comentario hasta acá? Después cuando vayan haciendo los ejercicios van a ir surgiendo algunas preguntas. Eso lo dejamos para la semana que viene. Pero si quedó algún tema no del todo claro, se puede aprovechar y verlo ahora. Tengo una pregunta. Dale. La segunda ley dice que el delta S del universo tiende a ser mayor que cero, mayor o igual que cero. Sí, Y vimos que para los procesos irreversibles, para el calor es mayor que cero. No, para los procesos irreversibles el delta S tiende a ser mayor que cero. sí. Sí, es mayor que cero. Si es, si es irreversible, Sí, me estoy confundiendo con otra cosa. sí, es muy Me estoy común eso. confundiendo con... Sí, Eh, no, me estoy confundiendo con la espontaneidad, nada que ver, porque pensé, digo, si es... ya está, me estaba confundiendo con espontaneidad y digo, ¿qué tiene que... me confundía irreversible con espontaneidad y ahí me quedé sola. No dije nada, perdón. sí, es muy común es que uno se haga un poco de juego de palabras con estas cosas. Eso uno lo va puliendo a medida que va avanzando en el estudio y en la resolución de los ejercicios. Los ejercicios del seminario 3 son muy ilustrativos para intentar sacarse de encima todas esas pequeñas dudas que a uno le pueden aparecer, ¿no? Bueno, acá tienen en el instructivo, tienen un ejemplo típico de los cálculos que se hacen sobre este particular. Entonces en el seminario tienen un par de ejercicios parecidos a este. Está bueno darle primero una mirada a este ejercicio, que yo no sé por qué, perdón, perdón. Por algún motivo que no alcanzo a entender, estoy trabajando con una versión vieja del explicativo. Bueno, no importa, ahora no sé por qué está pasando esto, pero yo subí una versión corregida del explicativo 3 a la plataforma donde hay dos o tres errorcitos limados, o sea, corregidos. ¿Sí? Así que si alguno tiene una versión vieja, la puede actualizar o si no fijarse y corregirla, porque son dos o tres pavaditas nada más. Una de esas pavaditas es el resultado, no sé qué toqué acá, perdón, por acá, ¿por qué me fui? Bueno, ya entendí, perdón, ¿eh? Ahí. Em, Hay dos o tres errores menores en el apunte. Uno de ellos es este número que está acá, que creía haberlo corregido y bueno, y acá lo vuelvo a ver. Este 66 que está acá, no tengo ni idea de dónde salió, es este mismo número que está arriba, menos 52.3 tiene que ir ahí. Si eso, corríjanlo del apunte que tienen, porque si no se van a preguntar de dónde cuerno salió ese 66 y no salió de ningún lado. ¿Sí? Así que es este mismo número que está en la cuenta de arriba, es el delta S del sistema. Esos pequeños errores están corregidos en la versión que subí. Bueno, continuando con el tema,
tenemos que ver ahora cómo se trabaja el tema de la entropía para las reacciones químicas. ¿Sí? En ese caso, tenemos que adoptar una convención, así como habíamos hecho para la entalpía, hay que adoptar una nueva convención para la entropía. La convención que se adopta para la entropía es radicalmente distinta que la que se usa para la entalpía. La convención que se usa es esta que está acá. O sea que la entropía convencional de los elementos se toma 0 a 0 Kelvin. ¿Sí? La entropía molar convencional de los elementos a 0 Kelvin se toman igual a 0. Fíjense la diferencia con la temperatura. ¿Sí? Antes se tomaba a 2,98, bueno, ahora se toma 0. Eso tiene una razón de ser que la vamos a ir viendo de a poco. ¿Sí? Pero entonces, las entropías convencionales tienen un estado, una convención distinta a la que tienen las entalpías. ¿Qué se hace con los compuestos? Bueno, con los compuestos se usa un resultado experimental. O sea, la convención es esta que está acá arriba. Eso es lo único que se adopta de modo convencional. Todo lo demás son consecuencias de esa convención. Para los compuestos se usa un resultado. Se sabe que la variación de entropía de cualquier proceso isotérmico, una reacción química que se hace isotérmicamente, o en general cualquier proceso isotérmico, tiende a cero a medida que la temperatura tiende a cero. Esto a veces crea una pequeña confusión. Porque uno dice que es un proceso isotérmico y acá estoy haciendo tender la temperatura a cero. Bueno, lo que estoy diciendo acá es que el proceso es isotérmico, pero se hace a una determinada temperatura constante. A medida que esa temperatura va tendiendo a cero, el delta S del proceso va tendiendo a cero. Eso es lo que quiere decir esto. Entonces, si yo conozco este resultado experimental y tengo mi convención, yo puedo decir que a cualquier temperatura la variación de entropía para una reacción química la voy a tener que calcular como una contribución de cada uno de los elementos que participan en la reacción química. O sea, la suma algebraica positiva para productos, negativa para reactivos, de las entropías convencionales de cada uno de los componentes de la reacción a la temperatura de trabajo. Igual que hacíamos con la entalpía. Si yo aplico esta ecuación a 0 Kelvin, tendría productos menos reactivos. Como estos coeficientes estequiométricos tienen signo, este más de acá es un poco engañoso, ¿sí? Porque estos, como acá están aplicados, este sería el producto, estos son los reactivos. Entonces, estos titas serían todos negativos. Y yo para mantener la consistencia de lo que estoy escribiendo, acá tengo que poner un más. Porque estos coeficientes estequiométricos para los reactivos son todos negativos. Bien, estos son elementos, porque estoy considerando la reacción de formación de un compuesto. Entonces, estos que están acá son todos elementos. Por convención, esas entropías a 0 Kelvin valen todas 0. Entonces directamente la entropía de un compuesto a 0 Kelvin es el delta S de la reacción de formación de ese compuesto a 0 Kelvin. Se define, esto vale todo 0, entonces, eh, perdón, la entropía del compuesto a 0 Kelvin también termina valiendo 0, porque esta cantidad vale 0, esto vale 0, entonces la entropía del compuesto también termina valiendo 0. ¿Sí? Pero esto no es convención. ¿Sí? Lo que es la convención, lo que uno tiene que imponer como una condición externa, es para los elementos. Una vez que uno lo impuso para los elementos, para los compuestos sale como una consecuencia natural de esa convención.
En resumidas cuentas, las entropías de elementos y de compuestos valen cero o tienden a cero en el límite del cero absoluto. A 0 Kelvin, las entropías convencionales de cualquier cosa tienden a cero. Bien, eso es lo que dice esta línea que está acá. Bueno, ¿cómo se calcula entonces la entropía convencional a alguna otra temperatura? Bueno, eso ya es fácil, porque si yo sé que a cero las entropías son cero, puedo calcular la variación de entropía de la sustancia desde cero a la temperatura que a mí me interesa. Ese proceso lo tengo que hacer con cuidado, porque generalmente a 0 Kelvin las sustancias son sólidas. Y, por ejemplo, si quiero calcular la entropía de un gas a 298 o a cualquier temperatura, yo para pasar del sólido al gas tengo que ir haciendo una serie de etapas, tengo que ir quemando una serie de etapas. Entonces, por ejemplo, puedo hacer sólido a 0 Kelvin al sólido a la temperatura de fusión. A esa temperatura el sólido se transforma en líquido. El líquido lo puedo calentar hasta la temperatura de ebullición, ahí el líquido se me transforma en gas y finalmente llevar el gas hasta la temperatura final de interés. Entonces siempre estos cálculos involucran, quiera uno o no, se lo pidan o no, una serie de secuencias y uno no puede eh, ignorarlas porque los cambios de entropía para cada una de estas etapas se calculan de forma distinta. Por ejemplo, la 1 la vamos a dejar para el final, porque es la que tiene algunas cositas adicionales. Pero, por ejemplo, la etapa 2 es un proceso de licuefacción, o sea, se funde el sólido. El cambio de entropía será el delta H de fusión dividido la temperatura de fusión. El proceso 3 es un calentamiento del líquido desde TF hasta TE. Bueno, el cambio de entropía será el Cp del líquido por el logaritmo de la temperatura de ebullición sobre la temperatura de fusión. La etapa 4 también es un cambio de fase, es una ebullición, un proceso de ebullición. Entonces será el delta H de ebullición dividido la temperatura de ebullición. Y el proceso 5 será el calentamiento del gas. Entonces uno tiene que ir sumando todas estas contribuciones para ir calculando el delta S total. El delta S total va a ser la entropía del gas a la temperatura final menos la entropía del sólido a 0 Kelvin. Esto que está acá. Pero la entropía del sólido a 0 Kelvin es 0. Entonces, todo este cálculo que yo hice es directamente la entropía de la sustancia a la temperatura de interés. Estos cálculos están basados en este esquema general, ¿sí? Siempre que uno tiene que calcular el valor convencional de la entropía de una sustancia a una temperatura dada, típicamente 298, que son las que se tabulan, las que se ponen en las tablas, uno tiene que hacer esta secuencia y terminarla en la temperatura de interés, estando la sustancia en el estado que esté. Por ejemplo, si yo hiciera esto para agua, terminaría en la fase líquida, porque a 298 el agua está en estado líquido, entonces la parte gaseosa no la pongo. Lo tengo que ir adaptando a las circunstancias particulares de lo que yo quiero hacer. Bueno, entonces más o menos este esquema se resuelve aplicando las mismas formulitas que estuvimos viendo hasta ahora. Por eso les decía, una vez que uno domina las fórmulas iniciales, después esas fórmulas simplemente se van aplicando a los diferentes problemas que van apareciendo. Para completar este tema, habíamos dejado para analizar en última instancia qué es lo que pasa con la etapa 1. Bueno, la etapa 1 tiene un problema, que es que uno podría, ¿sí?, ingenuamente decir, bueno, acá yo lo que estoy haciendo es calentar el sólido desde 0 Kelvin hasta la temperatura de fusión. Podría usar
la misma fórmula que antes para un calentamiento, que sería la capacidad calorífica del sólido por el logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura inicial. Y ahí me aparece un problema, pues la temperatura inicial es 0 Kelvin. Cuando divido por 0 Kelvin, se me destruyen las ecuaciones. Entonces ahí tengo un problema de partida que hay que solucionar. Esto tiene también, no es simplemente un problema matemático, es también un problema experimental, porque para calcular el delta S yo necesito capacidades caloríficas, ¿sí? Eso tiene que quedar bien claro, eso está en las formulitas que vimos por acá arriba. Siempre que uno quiere calcular la variación de entropía para un proceso de calentamiento, requiere conocer la capacidad calorífica. Ahora bien, las capacidades caloríficas se pueden medir hasta cierta temperatura cuando uno se acerca a cero, ¿sí? Existe cierta temperatura límite más abajo de la cual la medida de la capacidad calorífica o es muy dificultosa experimentalmente o directamente no se puede hacer. Entonces, tenemos ahí un problema intrínseco, ya no es un problema puramente matemático, es un problema experimental. O sea, uno no puede, no dispone de todas las capacidades caloríficas que necesitaría para hacer el cálculo. ¿Cómo se soluciona ese problema? Bueno, se soluciona usando un argumento teórico, ¿sí? Existe una ley que se llama la ley de Debye. Debye formuló una teoría que pertenece al campo de la física de los sólidos, que dice que para temperaturas bajas, tendiendo a 0 Kelvin, la capacidad calorífica de un sólido es directamente proporcional a la temperatura al cubo. Este es un resultado puramente teórico, pero corroborado experimentalmente hasta donde se puede. Hasta donde se pueden medir las capacidades caloríficas, se ve que se ajustan bien a la ley de Debye. Entonces uno puede usar este resultado teórico para calcular la variación de entropía en ese pedacito chiquito entre 0 Kelvin y la primer temperatura a la cual puedo medir la capacidad calorífica. O sea, en este tramo yo tengo como dos subtramos. Tengo de 0 hasta una determinada temperatura, que nosotros la vamos a llamar temperatura baja, y que varía de sustancia a sustancia. Pueden ser 5 Kelvin, 10 Kelvin, 20 Kelvin, depende de cada sustancia. Y después, desde esa temperatura baja hasta la temperatura de fusión. Ahí ya no hay problemas porque ahí conocemos las capacidades caloríficas. Entonces, entre 0 y esa temperatura baja, uno puede usar la ley de Debye. Usa la misma formulita que teníamos antes, pero ahora en la capacidad calorífica le enchufa la ley de Debye. ¿Sí? Pone en cambio de Cp, pone A sobre T al cubo. El T al cubo con este T queda T cuadrado, lo integra y ahí desaparecen todos los problemas, porque desaparece la indeterminación que teníamos con el 0 Kelvin y me queda una expresión completamente manejable. ¿Sí? Un tercio de esta constante de proporcionalidad, que ahora vemos que desaparece también, multiplicado por la temperatura baja al cubo, ¿sí? Resolviendo la integral simplemente. Ahora bien, esta cantidad A sobre la temperatura baja al cubo, aplicando la misma ley de Debye, es la capacidad calorífica a la temperatura baja, que recordemos que es la mínima temperatura a la cual yo puedo medir la capacidad calorífica de la sustancia. ¿Sí? Eso siempre va a ser dato en los ejercicios, no hay ningún problema con esa cantidad, es una cantidad que es variable de sustancia a sustancia, no importa, cada sustancia tiene la suya y se usa sin problemas en los ejercicios. Entonces decía, A por la temperatura baja al cubo es igual a la capacidad calorífica de la sustancia a la temperatura baja, que es la última que yo conozco, o mejor dicho, la primera que yo conozco. Entonces, como ese dato yo lo conozco,
directamente reemplazo esta cantidad por el Cp a esa temperatura baja. En resumidas cuentas, el primer tramo de la etapa 1 siempre me va a aportar a la entropía de la sustancia un tercio de la capacidad calorífica Cp a esa temperatura baja. Entonces, fíjense cuando vean los ejercicios que en todos los ejercicios de cálculo de entropías convencionales siempre van a tener la capacidad calorífica del sólido que no arranca nunca de cero, arranca siempre de una temperatura cercana a cero, 5, 10, 15, 30 Kelvin. Bueno, ese menor valor de temperatura a la cual uno puede medir la capacidad calorífica es lo que acá llamamos temperatura baja. O sea, sería el primer dato que uno tiene para las capacidades caloríficas del sólido. El resto del intervalo, que yo acá en el instructivo llamé 1B, es desde la temperatura baja hasta la temperatura de fusión. Ahí no hay problema porque el Cp se mide experimentalmente y se calcula, acá estoy viendo que falta una división por T también, esto también está arreglado en la versión nueva. ¿Sí? En esta ecuación que estoy marcando ahora hay que dividir por T, porque si no acá no me queda una integral de entropía, sino quedaría una integral de entalpía. Bueno, eso lo corregimos también. Esta integral se puede calcular perfectamente, ¿sí? Sin ningún problema. Entonces, ahí tenemos la expresión completa para el cálculo de entropía de la etapa 1, o sea, el sólido desde 0 hasta la temperatura de fusión. Se calcularía siempre siguiendo este esquema que acabamos de ver. La suma de las variaciones de entropía para los 5 procesos que teníamos en el esquemita anterior me da la entropía convencional de la sustancia a la temperatura de trabajo. ¿Sí? Estos cálculos están basados en lo que se llama la tercera ley de la termodinámica. La tercera ley de la termodinámica es la formulación que vimos acá, ¿sí? Esta expresión que está acá arriba, se la llama a veces tercera ley de la termodinámica, ¿sí? Es básicamente un resultado experimental, es que el cambio de entropía tiende a cero cuando la temperatura tiende a cero, ¿sí? Entonces, como todos estos cálculos están de alguna forma basados en esta expresión, estas entropías se llaman a veces entropías convencionales de tercera ley o según la tercera ley. ¿Sí? Nosotros la vamos a llamar directamente entropías convencionales y simplificamos la cuestión. Bueno, siempre se trabaja de esta manera, siempre, pero a veces hay que tener en cuenta características particulares de los compuestos. ¿Sí? Por ejemplo, algunas sustancias tienen más de una fase sólida. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a ver sólido, líquido y gas. Bueno, hay más fases. Los sólidos tienen generalmente, es muy común que tengan más de una fase posible. Por ejemplo, el azufre existe como azufre rómbico y como azufre monoclínico. El óxido de mercurio existe en su variante roja y en su variante amarilla. Generalmente todas las sustancias sólidas se presentan como una variedad, como más de una variedad sólida, como más de una fase sólida. Esas fases tienen transiciones de fase exactamente igual que una ebullición. Hay una temperatura de transición de fase y un calor de transición de fase. Entonces se trabajan exactamente igual que cualquier otro cambio de fase, sin ningún problema. Pero no hay que olvidárselos, porque tienen efecto en el valor de la entropía convencional. Finalmente, para terminar, hay sustancias que no presentan todos los cambios de fase. Por ejemplo, el dióxido de carbono a una atmósfera no existe en fase líquida. O sea, el sólido directamente pasa a fase gaseosa. Como los estados de referencia con los que trabajamos, el cerito de arriba,
se refiere siempre a un bar, esa es la situación que tenemos que usar para hacer las cuentas. Entonces, para el dióxido de carbono no tendríamos el paso por la fase líquida, pasaríamos directamente de la fase sólida a la fase vapor. Entonces, el esquema que acabamos de ver es un esquema general, pero hay que adaptarlo para cada circunstancia particular. Eso, el ejercicio nos irá dando la información que necesitamos para saber cómo plantear la situación. Bueno, esto es todo. ¿Sí? Esto es todo lo que vamos a ver en seminarios de segunda ley. Este tema es muy teórico. ¿Sí? Este tema requiere, lo que acabamos de ver acá, sirve para la resolución explícita de los seminarios. Voy a pasar al seminario momentáneamente, a ver si lo tengo a mano. Compartir. Compartir. Ahí estoy. Fíjense que los problemas de seminario siguen más o menos el esquema que está en el explicativo. O sea, el ejercicio 1 es un cálculo de variación de entropía para un gas ideal. El ejercicio 2 es para fases condensadas. Ahí tengo hielo que lo quiero transformar en un mol de vapor de agua a 100 grados y 0,5 atmósferas. Bueno, eso no lo puedo hacer de una, por lo que acabamos de ver, porque tengo cambios de fase involucrados en el paso de hielo hasta vapor. Entonces tengo que ir haciendo etapa por etapa. En el problema 3 tengo ya la aparición de las entropías del universo. En el problema 3 tengo un termo adiabático, eso es un sistema aislado. ¿Sí? Esto es un cálculo de entropía para un sistema aislado. Los cálculos de entropía para el sistema se calculan con las formulitas usuales. Para el agua, ¿sí? El agua y el universo, el agua en este caso sería una especie de entorno, de alrededores, porque estoy en un termo aislado. Entonces, uno puede pensar que el sistema es el oro y el agua, o podría pensar, sí, sería medio confuso pensarlo de otra manera, yo lo pensaría de esa manera, que el oro y el agua son el sistema y que los alrededores, en este caso no hay alrededores, porque el sistema está aislado. Otra forma de verlo, pero que sería un poquito más complicado, es que el oro es el sistema y el agua son los alrededores. Pero en este caso no se los aconsejo, porque uno perdería la ventaja del sistema aislado. En este caso uno tiene un sistema aislado. Entonces tomemos el oro y el agua como partes del sistema y nada más. No hay alrededores. En este caso, como no hay alrededores, la variación de entropía del universo va a ser la variación de entropía del oro más la variación de entropía del agua. ¿Cómo se saca la temperatura final del sistema? Haciendo un balance de calor. El calor que va a ganar el agua es igual al calor que pierde el oro. Simple y sencillo. Entonces yo voy a tener agua que pasa de 10 grados a una temperatura mayor, porque se está calentando a expensas del oro. Entonces voy a tener una temperatura final. El agua va de 10 grados hasta la temperatura final. La temperatura final hay que calcularla haciendo un balance de calor. Y el oro al revés. El oro pasa de 120 a la temperatura final. Se va a enfriar. El oro va a disminuir su entropía porque se enfría. El agua va a aumentar su entropía porque se calienta. Pero las dos se calculan con la misma formulita. NCP, logaritmo de temperatura final sobre la temperatura inicial. La fórmula es la misma para los dos. La suma de esas dos entropías da la entropía del universo, porque acá no hay alrededores. Y esa variación de entropía tiene que ser positiva,
¿Por qué? Porque esa transferencia de calor entre un cuerpo frío y un cuerpo caliente es irreversible. Entonces el delta S va a tener que dar sí o sí positivo. El problema 4 es parecido, pero acá estoy en contacto con una fuente térmica. ¿Sí? Es una fuente térmica, en este caso es un horno a 1000 Kelvin. ¿Sí? Entonces lo que hago es meter un gas ahí adentro que está a 300 Kelvin y lo dejo adentro hasta que el gas llega a 800 Kelvin. Entonces, bueno, aplicando lo que vimos en el explicativo, es un poquito más complejo matemáticamente porque acá la capacidad calorífica depende de la temperatura. Entonces, bueno, uno va a tener que integrar para calcular el calor y para calcular la entropía. Pero más allá de eso, es igual al ejemplo que está puesto en el instructivo. El ejercicio 5 es muy fácil, es muy conceptual, lo dejo para que lo piensen. El ejercicio 6 tenemos una expansión adiabática, ¿sí? Un proceso de expansión adiabática en gases. Y acá vamos a ver las dos situaciones posibles, que la expansión sea reversible o que la expansión se haga contra una presión externa de una atmósfera. ¿Qué les quiere decir eso? Bueno, que la expansión se realiza contra un pistón que está soportado por una presión externa de una atmósfera. Entonces ahí el proceso es irreversible ya. Uno no puede considerar que en ese caso el proceso sea reversible. Entonces tengo el cálculo de entropía en dos situaciones, una reversible y otra irreversible. ¿Sí? Y ver cómo puedo resolver el problema en los dos casos. El ejercicio 7, como dice el Levin, es particularmente instructivo porque les pide simplemente los signos de estas cuatro cantidades para todos estos procesos posibles. ¿Sí? Un tema de discusión, es bastante fácil. El problema 8 y el problema 9 tratan sobre el tema del cálculo de la entropía convencional usando los elementos que acabamos de ver. Y finalmente, el ejercicio 10 también trata sobre ese tema con una vuelta de tuerca. ¿Sí? Fíjense que el ejercicio 10 más o menos tiene la misma información que el ejercicio anterior, pero les pide que compruebe la validez de la tercera ley de la termodinámica. ¿Cuál era la tercera ley? Que el delta S del proceso que estamos estudiando valga 0 a 0 grados, 0 Kelvin. Entonces ustedes tienen que intentar juntar esta información. Generalmente cuando les piden este tipo de ejercicios, piensen siempre en un proceso cíclico. Intenten con esta información armar un ciclo. Una de esas etapas del ciclo que sea 0 Kelvin. Y si ustedes logran demostrar que el delta S de esa etapa a 0 Kelvin vale 0, demostraron la validez de la tercera ley de la termodinámica. Ese es para pensarlo, tiene un poquito más de vuelta de rosca, pero no es complicado. Y finalmente el ejercicio 11 es simplemente el cálculo de la variación de entropía para una reacción química a una temperatura dada. ¿Sí? Ahí va, con este ejercicio vamos sumando información o sumando conceptos a los ejercicios que vimos en el seminario anterior. El seminario es fácil, tiene 2 o 3 vueltas conceptuales que hay que agarrarlas bien, ¿sí? Todos estos temas de cambios de entropía en procesos reversibles, procesos irreversibles, eso es más o menos lo que uno tiene que incorporar y tener cierta ductilidad con esos temas. Pero el tema es corto y se resuelve razonablemente rápido. Bueno, hoy vamos a parar acá, ¿sí? Ya dimos un buen paneo a todo lo que teníamos que ver. ¿Alguna pregunta, algún comentario acerca de todo esto? De lo contrario, los invito a resolver el ejercicio y a acumular
preguntas para la clase que viene, para el miércoles que viene. El miércoles que viene, independientemente de cualquier cosa, vamos a ver el seminario siguiente. Por una semana para ver este tema es más que suficiente. El seminario que viene es más arduo porque es más matemático. Quizás sea la guía más matemática de la materia, no lo sé, pero lo vamos a abordar el miércoles que viene. Entonces estaría bueno que todos estos temas quedaran lo más cocinados posible. Como siempre, los invito también a consultar vía plataforma. Esta semana estuve muy atareado, perdón, estuve muy atareado con el tema del laboratorio, que me llevó bastante tiempo ponerlo en condiciones y no le pude dar toda la bola que yo quisiera a la plataforma y tampoco les pude corregir las actividades, que prometo en algún momento de la semana que viene subirlas corregidas a la plataforma. Así las pueden ver y discutimos alguna cosa que no haya quedado muy entendible. Bueno, ¿algún comentario? Si no, por hoy terminamos acá. Profe, yo tengo una duda, pero del tema del informe del laboratorio. Bueno, en la- O sea, en la confección del informe, la parte de resultados, o sea, no sé si es porque no se dice explícitamente que hay que poner los cálculos, pero hay que ponerlos o alcanza como en enunciar los resultados y ya está. O sea, ¿Vos y ir directamente a la discusión. qué cálculo querés poner? Los cálculos No, generalmente en un informe se ponen en hoja aparte. Si los cálculos tienen cierta complejidad y vos querés que estén en el informe, ponelos como un anexo. ah, bien. No, por las ¿Sí? tareas previas, más que nada, decía yo. Bueno, eso se puede incluir todo como un anexo del informe. Así el tipo que Ujú. lee el informe no se demora demasiado en las cuentas. Pero Claro, el que lo va a corregir, si tiene alguna duda de algún resultado, va al anexo y lo mira. ¿Sí? Acostúmbrense siempre los cálculos ponerlos. Y no hace falta poner los cálculos de todas las soluciones. Pueden poner el ejemplo de un cálculo y lo demás ponerlo como tabla. claro, ¿Sí? sí, O sea, ponen el primer cálculo o el último y todo lo demás lo resumen en una tabla. Y listo. bien. ¿Mm? Es más importante en este informe ver la técnica que usaron para interpolar el valor de la muestra problema en las curvas de calibración. ¿Sí? Eso háganlo con las dos curvas de calibración que sacaron ustedes. Porque cada uno de ustedes construyó dos. Bueno, háganlo con las dos y comparen los resultados. Debería dar lo mismo, lógico. Pero ya que tienen dos curvas de calibración, usen las dos. ¿Sí? ¿Quedó más o menos? ¿Esa era la duda? Sí, sí, esa era la duda, está Dale, bien. dale. ¿Algo más? Bueno, nos vemos mañana con los que tengan que ir al laboratorio. Perdón, perdón, ¿había algo? ¿Algún comentario? No, no, debe ser un ruido que se filtró. Bueno, si no, nos vemos mañana con los que les toque ir al laboratorio. Cualquier cosita, consulta vía plataforma. Bueno, Chicos, profe. listo. Por hoy, Chao, profe. más que suficiente. Listo. Chao, chicos. Chao, Nos profe, vemos. nos vemos. Profe, Chao, hasta luego. hasta luego.